Cuando ustedes leen medicina tropical, un poquito que el término nos puede llevar a confusión, en el sentido de que tropical pareciera pues como esa acepción que típicamente le hemos dado, enfermedades que están asociadas a la selva, enfermedades de sitios calurosos, ¿no? Y en realidad tropical viene de trópico, o sea, que esté entre trópico de Cáncer y Capricornio y toda esa franja, todo eso es el trópico en realidad, ¿ya? O sea, si somos estrictos en el concepto, Cerro de Pasco es una zona tropical, por ejemplo, ¿no? Puno también es una zona tropical, ¿ya? Lo que sucede es que tradicionalmente se le ha dado la acepción, esa es la que conocemos, o sea, enfermedades tropicales y nos restringimos un poco a la jungla, ¿no? A la parte selva. Entonces, es importante que sepamos diferenciar eso. Y hoy día pues vamos a hacer, según el concepto tradicional, las enfermedades tropicales, las más importantes de nuestro medio sobre todo. Vamos a empezar con malaria. Alguito hemos hablado de malaria cuando hablábamos de parasitología. Es importante que esos conceptos queden claros. Vamos a ir de forma secuencial viendo. Si bien es cierto, esto no les van a preguntar, porque cifras no les van a preguntar en el examen, pero es importante mencionar, solo mencionar, esto es una cifra aproximada, porque no es una cifra de este año, pero es más o menos el rango y el promedio que se ha ido manejando en los últimos años, según datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Se habla, miren, esa cifra es alarmante, 300 a 500 millones de nuevos casos por año, ¿no? Considerando la población del Perú redondeando a cuánto, 30, ya, redondeando en exceso, 30. Imagínense 300 a 500 millones, o sea, 10 veces la población de Perú, a un poco más todavía, de casos de malaria por año, obviamente a nivel mundial. Y el número de muertes por año, lo mismo, 2,7 millones de muertes. Si ustedes comparan, solo para un poquito reflexionar, si ustedes comparan el hecho, por ejemplo, de la influenza H1N1, ¿mata esa cantidad? No. Entonces, si incluso yo les dijera, en el Perú, este año, cuánta gente se ha muerto por malaria y cuánta gente se ha muerto por TB, y lo sumo, seguro que le damos en el suelo a la influenza H1N1, sino que es una situación de coyuntura, mucha propaganda, ¿ya? Mucha propaganda. O sea, ¿y por qué lo digo? Porque es importante que nosotros enfoquemos bien. El gran problema es de que cuando los conceptos no lo manejamos, digamos, de forma global en el mismo idioma, a veces cometemos errores. Yo veo todavía que hay colegas, por ejemplo, incluso en la misma institución, que se alarman con la influenza. La influenza es una gripe, la gripe que probablemente a todo el mundo le ha dado, ¿no? Y que enferma, sí, de que mata también, pero no es la principal causa de muerte en el Perú, ni es una situación, digamos, para abocarnos solo a eso. Hay otras patologías, infecciosas incluso, que causan más daño y están permanente. Y una de ellas a nivel mundial es justamente la malaria. Supera al VIH, ¿ya? De lejos, ¿ya? Sin embargo, es una enfermedad que de alguna manera no se le da la importancia debida porque no afecta a los países industrializados. Entonces, eso de alguna manera nos refleja la forma como a veces se manejan las cosas a nivel de la Organización Mundial de la Salud. La zona, digamos, más afectada siempre va a ser la zona del África, el África subsahariana, ¿ya? Las Américas obviamente también es una zona importante de malaria, la cuenca amazónica donde nosotros estamos involucrados también, ¿ya? Y son las zonas que obviamente nos van a reportar la mayoría de las veces las patologías. Bueno, pero más o menos ese es el preámbulo que quisiera que se tome en cuenta. Esto ya lo hemos visto en la parte de parasitología, simplemente quiero que quede claro, no olvidarse jamás de los jamases, tenerlo presente ahí en automático, que la forma infectante es el esporozoito, es un parásito, la malaria, un parásito unicelular, ¿no es cierto? Es un protozoo al final, ¿no? Esporozoario junto con la babesia, ¿se acuerdan? La babesia y el plasmodium infectan en forma de esporozoito al humano, ¿ya? Y a la vez el humano puede infectar al mosquito cuando está en estadio gametocito, ¿ya? Entonces esas dos formas es importante. Recuerden que luego de la picadura, lo que deposita el esporozoito directo, le encanta y se va al hígado. Va al hígado, en el hígado, como no tiene que ver con los glóbulos rojos, se le llama ciclo
exoeritrocitario, ¿ya? Ese nombre, cuando vean el ciclo exoeritrocitario es igual a decir fase hepática, a eso se refiere, se está yendo a nivel del hígado. En el hígado va a sufrir algunas transformaciones, se transforman en esquizontes. Estos esquizontes van a destruir algunas células hepáticas, ¿no? Y van a salir al torrente sanguíneo. Y como ya están en el torrente sanguíneo, y aquí sí están los glóbulos rojos, esto es el ciclo eritrocitario. Entonces, exoeritrocitario en el hígado, ciclo eritrocitario a nivel de sangre. Basta que lleguen a sangre, se van a dirigir a los glóbulos rojos, tienen avidez por los glóbulos rojos. Infectan a los glóbulos rojos, se multiplican en los glóbulos rojos y al final terminan lisando, ¿ya?, a este elemento forme, y de la cantidad de lisis que puedan hacer va a ocasionar anemia, obviamente. Si es masivo habrá ictericia también, como una anemia hemolítica, por ejemplo. No es muy común la ictericia, pero es un signo de gravedad, hay que tenerlo en cuenta. Trastorno sensorio también es un signo de gravedad. Dos cosas importantes para definir severidad: ictericia, trastorno sensorio, ¿no? Oliguria, son cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, y al glóbulo rojo lo van a lisar y van a sufrir todavía algunas transformaciones y van a llegar a gametocitos, que es la forma infectante para el mosquito. Los gametocitos los hacen todas las especies de malaria, ¿ya? Las 5 especies que conocemos, todas hacen gametocitos. Pero hay un tipo de gametocito en una especie que se va a diferenciar morfológicamente de las demás, ¿ya? Y son los gametocitos de Falciparum. Son diferentes a los demás gametocitos de las otras especies. Por eso es que en la gota gruesa, ¿ya?, en la gota gruesa, cuando informan gametocitos se refieren a los gametocitos de Falciparum. En otras palabras, gametocitos en gota gruesa es sinónimo de malaria falciparum, ¿ya? Basta que les digan se detecta gametocitos en la gota gruesa, es sinónimo de malaria falciparum. Y por lo demás, trofozoitos es lo que se va a informar para las otras especies, trofozoitos de tal o cual especie. Bien, entonces en la fase hepática, ¿ya?, en la fase hepática tenemos un solo fármaco, ¿ya?, un solo fármaco que nos va, digamos, a servir. Todos los demás han sido diseñados para actuar en otro nivel, ¿ya? Y ese 21 fármaco que nos va a servir en esta fase, digamos, exoeritrocitaria o la fase hepática es la primaquina, ¿ya? No hay otro, solo la primaquina. Aquí o en cualquier parte del mundo es la primaquina. ¿Que se puede fabricar uno nuevo? Sí, probablemente, pero hoy en día eso es lo que tenemos. Y si preguntan por esa característica, seguramente van a hacer referencia a la primaquina también. La gran mayoría de los demás, prácticamente todos los demás, actúan a nivel del ciclo eritrocitario. O sea, aquí actúa la cloroquina, la mefloquina, la alofantrina, la atovaquona, el proguanil, ¿ya?, la sulfadiazina, la pirimetamina, todos actúan a este nivel, ¿ya? Y a nivel de gametocitos, básicamente las artemisininas, o sea, el artesunato. Ya, acuérdense, primaquina para ustedes va a ser sinónimo de fase hepática, artesunato, gametocitos, gametocida por excelencia, aunque por si acaso la primaquina también tiene algo de actividad gametocida, ¿ya? Sin embargo, sigue siendo la única que actúa a nivel de ciclo hepático. Entonces, no vayan a confundir ambas cosas. Y todas las demás a nivel de tejido sanguíneo. Si nosotros somos más estrictos, ¿en qué momento la persona tiene fiebre, tiene malestar, escalofríos, o sea, tiene clínica? Es justamente cuando está haciendo la fase eritrocitaria. Significa que si una persona se medica o lo medican con fármacos que actúen a este nivel, ¿ya?, ¿va a mejorar clínicamente? Sí. Va a tener una cura clínica. Se va a sentir bien. Va a quedar sano desde el punto de vista clínico. Por ejemplo, si fuese malaria por Plasmodium vivax, saben que se tiene que dar cloroquina y primaquina. No le dan primaquina, le dan solo cloroquina, el paciente va a sanar desde el punto de vista clínico. Se va a sentir ok, ¿ya? El problema es que está dejando parásitos a nivel de la fase hepática. Para eso se usa la primaquina. Si no le dan, con el tiempo va a volver a hacer el cuadro, aún sin exponerse nuevamente a la zona donde se ha podido contagiar o adquirir la enfermedad.
Entonces, eso lleva ya a varios errores. ¿Ya? Un error práctico y es muy común, muy común. Quienes han hecho serums en zonas endémicas de malaria seguramente no me van a dejar mentir. Ustedes han escuchado hablar quizá del Fansidar. ¿Ya? El Fansidar es sulfadoxina piremetamina. ¿Ya? Sulfadoxina piremetamina. ¿Dónde actúa acá? ¿Está bien? Y se toma una sola dosis. Entonces la gente lo compara. ¿Para qué voy a recibir cloroquina y primaquina durante 7 días de tratamiento si con una sola dosis me puedo curar? Obviamente la población no entiende de esta fase. Entonces lo venden libremente el Fansidar, toman el Fansidar, curan clínicamente su malaria, pero crean reservorio humano. Y ese es el gran problema en la malaria vivax. Incluso eso es una pregunta de examen. El principal problema en malaria vivax es reservorio humano. Ya no es el mosquito, no son los criaderos, no es el clima, no es nada de eso, es reservorio. Porque si todas las personas estuviesen sanas y ninguno fuese portador de hipnozoitos, en malaria vivax por ejemplo, así tenga 100.000 mosquitos dando vueltas no va a pasar nada. Porque no va a haber forma de contagiar a nadie porque nadie es portador de la malaria. Portadores asintomáticos. Más o menos se entiende lo que estamos queriendo comentar, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando nosotros hablamos del ciclo. Más que estar memorizando los tiempos, que en realidad, si soy exacto, yo tampoco lo sé, porque no tiene aplicación. ¿Ya? No tiene aplicación, pero sí el concepto para poder manejar los fármacos. Esto ya lo han visto ustedes. Siempre es importante un último toque. Recuerden, venía el mosquito, depositaba ¿qué? Esporozoitos, es la forma infectante. Entonces el esporozoito ingresa, esto es un esporozoito, ni hablar, y se va ¿a dónde? Al hígado. Ahí está el esporozoito. Se dirige directamente, pasa de largo, con los glóbulos rojos no le importa, los glóbulos rojos, llega a las células hepáticas, ingresa, ahí se va a multiplicar, se va a transformar en esquizonte, esos esquizontes van a, cuando sean erosocitos, destruir las células y van a salir, ¿hacia dónde? A la sangre, y ahí buscan ¿qué? A los glóbulos rojos, no, ingresan ¿qué les digo? Al glóbulo rojo, hacen lisis, eso va a producir anemia, puede producir ictericia en algún momento si es masivo, ya, y se van a ir transformando, según van saliendo de los glóbulos rojos, se van a ir transformando, ¿no? En la forma infectante para el mosquito, en gametocitos. Y ahí nuevamente obvia que el mosquito pica y se lleva la forma infectante, se infecta, se enferma el mosquito en su afán de alimentarse, y mientras viva así enfermo y va a seguir alimentándose es que transmite la malaria. Más o menos eso es en realidad lo que sucede. Ya, esto también ya lo hemos visto, entonces simplemente era para recordar algunos detalles. En cuanto a las especies, ahora conocemos 5 especies. Hace algunos años se hablaba solamente de 4. ¿Ya? Son 5 especies en realidad. Por primera vez en la historia de los exámenes de la residencia han incluido las 5 especies como alternativas en el último examen. Ya antes no lo mencionaban siquiera el Plasmodium naulesi. Significa que hay que tenerlo en cuenta. Si ya lo preguntaron una vez, pueden volver a preguntar de repente de otra manera también. Entonces, los tradicionalmente más conocidos en nuestro medio, sobre todo, son los 2 primeros que están aquí, o sea, Falciparum y Vivax. ¿Ya? Hablemos netamente de lo que es Sudamérica, y ahí obviamente la cuenca amazónica, la costa norte del Perú y la zona de la selva central, donde tenemos malaria, ¿no? Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax, ¿ya? Las 2 especies, y la que más abunda en nuestro medio, la que más se reporta, la que más se notifica es Plasmodium vivax, ¿ya? Plasmodium vivax. La que causa más morbilidad, Plasmodium vivax. No confundan con letalidad. La más letal es Falciparum, ¿ya? La que más puede ocasionar morbilidad y obviamente ausentismo laboral y todo lo que está asociado es Vivax. Vivax es lo que más tenemos en nuestro medio. Tenemos en la cuenca amazónica, tenemos en la costa norte, tenemos en la selva central. Plasmodium falciparum hoy en día se limita casi a la cuenca amazónica nada más. Otra zona era la costa norte, pero en la costa norte se ha logrado de alguna manera controlar. No se reporta casos ya de Plasmodium falciparum autóctonos en la costa norte, y es por una sencilla razón. Se pudo determinar que el problema en el Plasmodium falciparum, al menos en la zona de la costa norte, eran los criaderos, y los criaderos eran los arrozales de la gente que se dedica a cultivar arroz, y en la zona norte del Perú saben que eso es una actividad bastante, ¿no? Bastante, digamos, aceptada por la población. Hay empresas, digamos,
importantes que tienen también, valga la redundancia, importantes zonas de terreno como plantaciones de arroz. En ser un problema, y esto lo presentaron hace algunos años, eh, más o menos por el año 2004, como una posibilidad para poder controlar Plasmodium falciparum, ya la posibilidad de qué hacer con los arrozales. Habían algunas alternativas, las más radicales era eliminemos los arrozales, eso es imposible. Ya la otra sería déjenlo así. La otra era fumiguen semanalmente. ¿Ya? Y felizmente, digamos, profesionales peruanos ¿ya? Estudiaron bien el ciclo del vector en esa zona. Se determinó más o menos 12 días como mínimo para que se dé el ciclo completo del vector. Y plantearon la posibilidad de regar 7 días sí y 7 días no, en forma alterna, regadío intermitente. Se hicieron estudios piloto y funcionó. La calidad del arroz no se afectaba en absoluto y obviamente ya no había vector, porque no completaba los mínimos 12 días que se requiere. Y entonces de esa manera se ha controlado. En la costa norte prácticamente no hay Plasmodium falciparum. Las veces que hay vienen de zonas aledañas como Ecuador, por ejemplo, ¿ya? Donde sí podría reportarse. En la cuenca amazónica es diferente, ahí no se puede secar nada, ¿no? Por ser selva baja. Ahí la cosa es un poco más complicada. ¿Ya? Más o menos ese es el panorama en el Perú. En Sudamérica, la mayoría de países tiene malaria. Estamos hablando fundamentalmente Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, ¿no? Perú obviamente también. Va a la zona de Paraguay. Zonas de Bolivia también tienen malaria. ¿Ya? Hay las zonas que colindan con zonas calurosas. Y son las dos especies que más abundan en Sudamérica. Sin embargo, también hay malaria en muy escasa cantidad. ¿Ya? En el Perú, anecdóticamente, de vez en cuando se puede reportar casos, ¿ya? Pero no es una situación importante. Y el Plasmodium naulesi, que en el Perú no se ha reportado todavía, sin embargo, en Brasil sí se ha descrito. ¿Ya? Esta quinta especie, la última especie que se ha descrito, que antes se decía solamente es de primates no humanos, ahora se sabe que al humano también puede afectar, se ha descrito en Brasil. Por lo tanto, en Perú es probable que también haya. ¿Ya? Es probable que también haya. Cuando hablamos de África la cosa cambia. No es Vivax el que predomina, sino es Falciparum. ¿Ya? Vivax es, fíjense, escaso y las demás también. La diferencia es que las 5 especies están presentes en el África. Las 5 especies. En el caso del Asia es parecido a Sudamérica. También lo que más abunda es Vivax. ¿Ya? Ahí tienen Falciparum en menos cantidad. Malaria no se ha reportado y Naulesi que está presente prácticamente en todo sitio, pero en escasa cantidad. Más o menos ese es el panorama, ¿ya? No es una clase de epidemiología, habrá momento para hablar en detalle de indicadores incluso, cuando se haga la parte epidemiológica. Hoy día vamos a hablar básicamente de clínica. Entonces una recomendación, antes de pasar a preguntas, antes de enfocar el tema en sí, toda pregunta, y eso siempre lo he dicho, toda pregunta que venga haciendo referencia a una persona que ha estado en la selva, sea del Perú, del África, de cualquier lugar, y que venga con fiebre, para ustedes en el examen, eso es malaria hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? O sea, no piensen, claro que puede ser fiebre amarilla, podrá ser Bartonella, hay otras posibilidades, ¿sí? Pero para situaciones del examen es malaria. ¿Ya? Malaria. Porque hay veces que el enunciado no es tan completo, ¿ya? Y uno tiene que intuir. Entonces, para que no pase eso, es malaria. Todas las veces que les hablen de fiebre, es una persona que regresa luego de haber permanecido en zonas calurosas, zonas de selva, la primera posibilidad es malaria. En la vida real tienen que descartar muchas cosas, hasta nombres raros, eso es cierto, pero hablando del examen es malaria, ¿ya? La primera posibilidad. Salvo pues que les diga gota gruesa negativo, inmunocromatografía negativo, y ha salido, no sé, pues, aglutinaciones para Brucela positivo y ha comido queso en su viaje, o sea, ya eso sería otra cosa. ¿Ya? Pero si les da así un poco vago la situación, eso es malaria, ¿ya? La primera posibilidad. Eso también creo que lo hemos visto. La quinta especie, solamente para recordarles que no tiene muchos años, hablamos desde el año 2007-2008 que se empiezan a reportar como patología en humanos. Se conocía la especie, es más, si ustedes revisan especies de Plasmodium, son como 45 especies, pero son de primates, no en humanos. Y este tipo de especie, el Plasmodium naulesi, estaba considerado como una de esas especies, o sea que no tenía nada que ver con el humano.
Lo que sucede es que la especie de malaria más benigna, si le podemos dar ese nombre, malariae, que no debía causar problemas, empezó a reportarse que estaban asociándose a letalidad. O sea, había gente que haciendo malaria por Plasmodium malariae fallecían a pesar de un tratamiento correcto, y eso llamó la atención. ¿Qué cosa se hizo? Ustedes saben que en otros sitios tienen los bancos serológicos, o sea, toman la muestra de sangre y lo pueden guardar ahí. Puede estar incluso décadas para que tenga accesibilidad a quien quiere estudiarlo. A alguien se le ocurrió hacer una secuencia de PCR, reacción en cadena en polimerasa, y se dan cuenta que a pesar que en la gota gruesa se ve igual a Plasmodium malariae, no era malariae, era Naulesi, y era sangre de humanos, o sea, significaba que Naulesi también podía infectar humanos. Entonces ahí cambia un poco la cosa, se describe Plasmodium naulesi como parte de la patología en humanos, ¿ya? Y se recomienda de que hay que tratarlo como malaria severa, porque fenotípicamente se comporta como falciparum, ¿ya? O perdón, genotípicamente sería, y fenotípicamente en la gota gruesa parece malariae, ¿ya? Entonces cuidado con los malariae. Más o menos esa es la historia del Naulesi. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico hay varias posibilidades para los, vamos a llamarle expertos, ¿ya? Porque hay que ser experto para leer una gota gruesa, no es una situación así del azar, ¿ya? Por mucho que hayas estado un buen tiempo entrenándote, nunca es suficiente, se necesita años porque es el ojo el que va a diagnosticar, y los artefactos fácilmente se confunden con trofozoitos. Lo cierto es de que se hace un frotis, como el que están viendo aquí, y se hace una gota gruesa. Ambos deberían ir en una sola lámina, normalmente es así. En un extremo la gota gruesa de 1 por 1, ¿ya? Un cuadradito de 1 por 1, y en la parte extrema el frotis, ¿ya? El frotis. La especie la ven en la gota gruesa y cuantifican la carga parasitaria en el frotis, para que sea una cruz, 2 cruces, 3 cruces, qué sé yo, ¿ya? Y se mira al microscopio, obviamente. Esto es lo que la mayoría de las veces se hace. Y se detecta y se reporta trofozoitos. En el Perú no hay mucho problema, como no tenemos ovale, por ejemplo, y malaria es de vez en cuando, ¿ya? Y Naulesi no se ha descrito, prácticamente nuestros laboratoristas tienen que diferenciar entre falciparum y vivax nada más. Entonces, si reportan trofozoitos, vivax, y asunto arreglado, ¿ya? Pero si te dicen gametocitos, se están refiriendo a los gametocitos del Plasmodium falciparum, y hay que asumirlo como falciparum. Son las dos cosas. Sin embargo, también hay algunas excepciones en las que se puede utilizar otro tipo de pruebas, ¿ya? De tipo inmunocromatográficas, así como la prueba rápida de VIH, el test rápido de embarazo, algo así. Se toma, ya vienen dispositivos aquí, digamos, preparados con su reactivo incluso para que se pueda diagnosticar fácilmente. Se toma una muestra de sangre mínima, así como la gota gruesa, igualito, y tiene en este dispositivo, que bueno, que aquí está con su envase, tiene un extremo, vamos a llamarle, esa es la forma de decirlo, un pocillo, es una cavidad, es un recipiente pequeñito para ahí depositar la gota, la tira reactiva que se inserta y se coloca la gota de reactivo, ¿ya? O sea, se pone la sangre, se inserta la tira reactiva y se coloca su par de gotas de reactivo. Entonces va a formar líneas. Todos deben de formar una banda, ¿ya? Cuando no forma esta banda control, así se llama, este material o está vencido o no sirve para el diagnóstico. Tiene que formar siempre una banda. Y ahí recién se diagnostica. Apareció la banda y nada más que la banda, negativo. Apareció la banda más una franja más, vivax. Y si aparece la banda con 2, falciparum, sencillísimo, eso cualquiera lo puede hacer, ¿ya? Y obviamente no te lleva mucho tiempo, no se necesita un ojo entrenado ni ni microscopio siquiera. Pero también en precio, digamos, es mucho más caro. Pero pónganse a pensar, hay zonas donde incluso brigadas de equipos de salud se internan, donde obviamente no va a haber electricidad, y ¿qué harían tomando la gota gruesa y trasladándolo hasta un establecimiento? Tienen que hacer diagnóstico in situ. Para esas circunstancias sirve las pruebas rápidas, ¿ya? Las pruebas rápidas. El gol estándar, si les preguntaran cuál es, porque ustedes van a encontrar que hay PCR, hay inmunofluorescencia, hay un montón de cosas, gota gruesa. El gol estándar es gota gruesa, acá o en cualquier parte del mundo, ¿ya? Gota gruesa.
A veces por equivocación, me imagino que es por equivocación, felizmente no he visto en preguntas oficiales, pero hablan gota gruesa y quieren hablar de Bartonella. Cuidadito, para Bartonella es lámina periférica, es un frotis nada más, así como esto de aquí. Gota gruesa es exclusivo para malaria, cuando uno quiere diagnosticar malaria. Principal error en nuestro medio. Primero, los laboratoristas, así sea de los hospitales más grandes, no están lo suficientemente entrenados porque no tenemos casuística. ¿Ya? No tenemos casuística. Entonces ven de vez en cuando casos de malaria. Algunos, los que están más entrenados. Principal error, no saber tomar la gota gruesa. Toman de vía central. ¿Ya? O sea, como estarían tomando sangre para un hemograma y de le sacan una gotita y lo... No es así. La gota gruesa tiene que ser sangre capilar. De los costados, ¿no? De los dedos, por donde se supone que hay vascularización, ahí hay que pinchar. No en la yema del dedo tampoco, porque por las terminaciones nerviosas causa un dolor nada agradable, ¿no? Entonces tiene que ser en las zonas laterales. ¿Ya? La primera gota se depura y la segunda gota sin hacer contacto con la lámina, o sea, el dedo no tiene que hacer contacto con la lámina, solamente la gota, todo eso, toda esa técnica se requiere, y luego con otra lámina hay que hacer el 1 por 1, luego otra gotita y el frotis, y listo, y eso es todo. Y se tiene que observar, ¿ya? Más o menos así es. El gol estándar entonces es gota gruesa, por favor, ¿ya? Para malaria. Frotis es para Bartonella. ¿Hay especies de vectores? Sí. Todos los que están viendo aquí, el Pseudopuntipennis, el Albimanus, el Gambiae, ¿ya? Digamos, el Darlingi, importante en el Perú. Todos ellos, ¿ya? El Benarrochi. ¿Cuál es la importancia de estos vectores? Cada vector tiene un comportamiento diferente, ¿ya? Cada vector tiene un comportamiento diferente. Por ejemplo, existen vectores, como es el caso del Anopheles pseudopuntipennis, que es el principal vector transmisor de malaria vivax en el Perú, por si acaso, cuidado, ¿ya? O sea, en el Perú, ¿quién se encarga en mayor cuantía de transmitir malaria vivax? Es esta especie de Anopheles. No es el Benarrochi, ni el Gambiae, ni ninguno de ellos, sino el Anopheles pseudopuntipennis, así es su nombre. Entonces, este vector, por ejemplo, ¿ya? Es peridomiciliario. Peridomiciliario. ¿Será importante eso? Sí. ¿Por qué? ¿Sirve el mosquitero? No, porque el mosquitero uno lo usa intradomiciliario. Ese es uno de los errores. Tienen mosquitero y hacen malaria, es obvio. No les sirve el mosquitero, salvo que con el mosquitero salgan fuera. Nadie hace eso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la técnica para controlar a este vector? Exclusivamente vamos a hablar de él porque es el principal vector transmisor de Vivax y Vivax es la principal especie que tenemos en el Perú. ¿Cuál es? Hay que eliminar criaderos. Criaderos, ¿ya? Hay que eliminar criaderos. Y los criaderos, lastimosamente, la mayoría de las personas lo tiene. Piscigranjas, por ejemplo. Habrán visto alguna vez una piscigranja, ¿ya? O sea, con la finalidad de criar sus peces, ahí también sirve de criadero para el mosquito, ¿ya? Charcos, cuerpos de agua. No confundan con el Aedes. El Aedes necesita cuerpos de agua minúsculos. Una lata de conserva abierta y expuesta a la intemperie donde llueva y cae un poco de agua, ya sirve para el Aedes. En el caso del Anopheles, no, necesita cuerpos de agua un poco más, digamos, extensos, ¿ya? Y que permanezca por lo menos 7 días. Por lo menos 7 días. No necesita necesariamente aguas limpias como el Aedes. Por eso se dice, para que uno rápidamente lo recuerde, el Aedes es un mosquito pituco, ¿no? Quiere vivir en casa, necesita aguas limpias para poder subsistir. El Anopheles no, puede ser en aguas contaminadas también. Ya, entonces este es el principal vector para malaria vivax. Y para malaria falciparum, en el Perú es el señor que está acá abajo, el Anopheles darlingi. ¿Ya? Este Anopheles darlingi es el que transmite la mayoría de las veces malaria de tipo falciparum en el Perú. Y digo en el Perú porque cada especie se ha ido acomodando a sus condiciones y tiene características diferentes dependiendo de la zona donde esté. ¿Ya? En el Perú. ¿Cuál es la mejor forma de controlar darlingi? Aquí ya no es criaderos. ¿Por qué? ¿Qué creen? Fíjense que como la geografía y otras cosas que no son netamente medicina, cuando hablamos de medicina tropical se tiene que aplicar. ¿Por qué creen? Porque si estamos en la cuenca amazónica, ¿quién me va a eliminar criaderos ahí?
¿Qué se hace entonces? Fumigación. ¿Ya? El control para el Darlingi es fumigar. ¿Ya? Fumigar. Con excepción de la costa norte, donde se ha aplicado otro método y ha funcionado. Estamos hablando para lo que tenemos hoy en día. Hoy en día lo que tenemos es eso. Entonces, y aquí ya viene un error también. ¿Cuál es el error que se comete así a cada rato? Es que se ponen a fumigar zonas donde hay malaria vivax. Eliminan al vector, perfecto. Pero queda un solo vector vivo, se va a multiplicar, se va a reproducir, y como hay gente que tiene sus hipnozoitos en el hígado, lo mismo que nada. Es cuestión de tiempo nada más para que vuelva a empezar el mismo problema. Cuestión de semanas. En cambio, en el caso del Anopheles Darlingi, que transmite falciparum, falciparum no hace hipnozoitos, ¿no es cierto? El falciparum no hace la forma en el hígado. Por lo tanto, tú eliminas el vector y no hay problema con el reservorio. No hay reservorio humano. ¿Ya? Pequeños detalles. ¿Y qué tiene que ver ese señor Anopheles gambiae? ¿Qué particularidad tiene? El Anopheles gambiae es el principal transmisor de malaria falciparum a nivel mundial, ¿ya? Y predilectamente en las zonas del África. Es el Anopheles que más resiste al insecticida. Ha hecho resistencia a través de los años a todos los insecticidas a los cuales ha sido expuesto. Ya. Se compara incluso como que estaría recibiendo una ducha, dice, si le cae el insecticida. O sea, se baña nomás con el insecticida, igualito sigue. Cada vez se intenta mejorar la calidad del insecticida, la potencia del insecticida, y a toditos los que se ha sido expuesto, al final ha hecho resistencia. Bien, este otro, el Benarrochi, es un vector secundario de malaria vivax en el Perú. Si hacemos una relación, 95% pseudopuntipenis, 5% será Benarrochi, pero sí puede transmitir. ¿Ya? Las otras no. Las otras, digamos, tienen importancia en otras circunstancias. Acuérdense entonces, este primero, pseudopuntipenis para vivax, vector secundario, pero muy alejado del Benarrochi, Darlingi falciparum, ¿ya? La mayoría de las veces, único prácticamente en nuestro medio hoy en día, y Gambiae también falciparum, fundamentalmente en otras zonas. A nivel mundial, de forma global, es el más presente, y también en el África sobre todo. El que resiste más a la acción, digamos, del control químico. Muy bien. Queda claro, ¿no? Queda claro lo que estamos comentando. Para todos ellos, más o menos su ciclo mínimo entre huevo hasta que eclosiona como adulto, se necesita más o menos 12 días. ¿Ya? Y eso es lo que se ha utilizado, como les digo, con 7 días de secado y 7 días de regadío intermitente. Obviamente alejas esa posibilidad de 12 días. Una buena forma de controlar.